Cuarto domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, creo que los sufrimientos de la presente vida no son comparables con la gloria que ha de manifestarse en nosotros. Así la creación ansía la manifestación de los hijos de Dios, sujeta a la vanidad, no de grado, sino por causa de aquel que la sujetó. Espera también ella ser redimida de esta servidumbre de la corrupción, para conocer la gloriosa libertad de los hijos de Dios, porque sabemos que hasta ahora toda la creación gime como con dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu Santo. Suspiramos de lo íntimo del corazón, aguardando el efecto de la adopción de los hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo en Jesucristo, Señor nuestro. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo hallábase Jesús junto al lago de Genezaret, apredujado por la turba que oía la palabra de Dios, y vio dos barcas a la orilla del lago, cuyos pescadores habían bajado y lavaban las redes. Subiendo pues a una de ellas, que era de Simón, pidióle la desviase un poco de la orilla, y sentándose dentro instruía a las turbas. Acabada la plática, dijo a Simón: guiad mar dentro y echad vuestras redes para pescar. Replicóle Simón: Maestro, toda la noche hemos estado fatigándonos y nada hemos cogido. No obstante, fiado en tu palabra, echaré la red. Y habiéndolo hecho, recogieron tan gran cantidad de peces que la red se rompía. Por lo cual hicieron señas a sus compañeros de la otra barca de que viniesen a ayudarles. Vinieron luego y llegaron con tantos peces, las dos barcas, que poco faltó para que se hundiesen. Y viendo esto, Simón Pedro echóse a pies de Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Y es que el asombro que se había apoderado de él, como de todos los demás que con él estaban, en vista de la pesca que acababan de hacer. Por lo mismo sucedía a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo y compañeros de Simón. Entonces dijo Jesús a Simón: no temas, de hoy en adelante serás pescador de hombres. Y ellos, sacando las barcas a tierra, dejaron todo y le siguieron. Antes de comenzar, quería simplemente avisar que estaré en los retiros predicando los ejercicios espirituales con el Padre Giuco estas 2 semanas que siguen, así que 2 domingos no aparecerá el sermón en el canal de YouTube, para que no se extrañen las personas que no hay sermón 2 domingos, los 2 siguientes domingos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos oído el Evangelio de cómo Dios nuestro Señor hizo este milagro de la pesca milagrosa, de cómo nuestro Señor puede hacer cosas muy grandes si quisiera. Y lo que nos extraña en esta época, vemos que el mundo está muy mal y que Dios está esperando algo, está esperando la conversión de los hombres, la conversión no solo de aquellos que están lejos de la iglesia, sino sobre todo la de los mismos católicos, que se puede decir es por esa conversión que vendrá la conversión de los demás. Así que Dios sigue esperando la conversión de los católicos y la Virgen María sigue esperando que se realicen sus peticiones que hizo en Fátima de conversión, de oración, de penitencia. Y pues yo no creo que sea el momento de
que estén convirtiéndose los católicos, tal vez algunos sí, pero muy pocos. Así que debemos pedirle a Dios esta gracia de la conversión de hoy. No es solo pedir la conversión de los que que están en la iglesia, sino los que están fuera de la iglesia, sino también los que están dentro. Y sobre todo de los que están dentro, que según eso son católicos, pero nada más llevan el nombre, y que se han diluido en la mentalidad de nuestro tiempo, de nuestro siglo, y que todavía falta mucho por hacer para que sean realmente católicos. Lo triste es que la desorientación de las almas es tan profunda porque los mismos pastores están desorientados, o que los mismos pastores han perdido la fe. Algunos han perdido la fe, otros están simplemente completamente desorientados, ¿verdad? Como estuvieron los apóstoles cuando nuestro Señor sufrió su pasión. Los apóstoles estaban muy desorientados, no sabían qué pensar, qué hacer, porque faltaron de fe, faltaron de confianza, faltaron de fortaleza, y por eso pues la desorientación fue más profunda. Así que en estos momentos nosotros debemos tener las ideas claras, pero más que las ideas, tener clara nuestra fe, que es algo más poderoso que las ideas, que los pensamientos humanos, que nuestras iniciativas personales. Debemos estar muy cerca de la fe en Dios, así como los apóstoles no podían creer cuando nuestro Señor hizo esta pesca milagrosa, pues porque simplemente no tenían tan claro tal vez que nuestro Señor que era Dios, o que era poderoso. Entonces, bueno, su fe fue confirmada por este milagro, y ellos estaban en la admiración, por ver este milagro de nuestro Señor. Así que nosotros debemos pedir por la conversión. No se puede pedir la conversión de la iglesia, porque la iglesia no necesita convertirse. La iglesia es una, santa, católica y apostólica. La iglesia siempre tiene la fe, sino que es una parte del cuerpo de la iglesia que está hundido en la oscuridad de las dudas de la fe, en la incertidumbre, en la ignorancia. Y esa parte de la iglesia, que es parte del cuerpo de la iglesia, pues es lo que está en crisis, porque la iglesia como tal no puede estar en crisis. Así que siempre habrá algunos católicos que tengan la plenitud de la fe y que no duden, y que estén cerca de Dios, ¿verdad? Como la Virgen María en la Pasión de Cristo, que no dudó, que sufrió mucho, pero no dudó y permaneció con la fe íntegra. Y es lo que nosotros necesitamos en nuestra época, que haya personas que conserven la fe íntegra, porque es muy fácil contaminarse de las ideas, del estado de ánimo, del espíritu moderno, del espíritu liberal, del espíritu que no es católico. Es muy fácil, y a veces vemos como hasta algunos tradicionalistas se tropiezan con alguna cosa, porque están contaminados de esa mentalidad moderna, y a veces ellos mismos dicen o hacen cosas que no corresponden bien a nuestra fe, a nuestra vida cristiana. Tal vez, no digo siempre sean cosas graves, pero sí, a veces sí son cosas muy graves. Así que cada quien, bueno, debe hacer este regreso a la fe, porque el espíritu moderno es racionalista, y es muy típico de los católicos modernos, incluso tradicionales,
que quieran todo comprender, que quieran todo explicar, y por eso tienen esa semilla de la duda. Entonces quieren todo explicar, y si no lo comprenden, no lo aceptan. Pues en la vida de la fe hay muchas cosas que debemos aceptar sin comprender. Y debemos hacernos esa idea, que hay siempre cosas en la vida cristiana que uno no puede comprender, que hay que aceptarlas cuando Dios nos las manifiesta por su enseñanza, a veces por la obediencia de nuestros pastores, por su providencia. Entonces hay cosas que no podemos explicar completamente. Lo malo, lo que puede pasar es que a veces haya ese rechazo o esa negación de obedecer a Dios porque algo no comprendemos, porque algo no lo podemos explicar. Y ahí está el problema, porque entonces vamos a ser desobedientes y vamos a hacer algún pecado, porque no todo es explicable, no todo es comprensible. Esa es la mentalidad racionalista que ha entrado, que es una fe racionalista, la que tienen muchos católicos, y que no es esa fe la que Dios nos pide, y no es esa la fe católica, no es la fe auténtica. Y entonces, ¿por qué los modernistas se hicieron modernistas? Porque querían explicar todo, querían comprender todo, y no es posible comprender todo. Debemos tratar de comprender mejor nuestra religión, nuestra fe, pero nunca llegaremos a comprender todo. ¿Por qué? Porque el objeto de nuestra fe es Dios, y Dios no se puede comprender, es infinito. Así que habrá siempre algo que no lo entendamos, que no podamos explicarlo, y eso no es una razón para rechazarlo o para aplazarlo o para negarlo. Es un error hacer eso. Así que debemos aceptar nuestra fe como es, como está escrita, como la Iglesia la ha enseñado a través de los siglos, y no queramos siempre explicar todo y comprender, porque hay personas que que no se acercan a la tradición, que ven que hay problemas en la Iglesia, que ven que hay crisis, pero no se acercan porque siempre hay algo que uno puede decir, una objeción, hay siempre algo que uno pudiera decir, esto es un motivo de incertidumbre, no sé, pero no se puede eh, este, escapar a todas las objeciones humanas que se puedan hacer. Es muy fácil crear objeciones, pero lo que es fácil es cuando algo nos es manifiesto, que algo Dios lo dijo, o que es su voluntad, o que es lo que la fe, la gracia nos inspiran. Entonces ahí es suficiente para aceptar, para creer y para hacer la voluntad de Dios. Pero siempre habrá algo que el demonio pueda meternos una piedrita en el zapato, para que digamos, pues hay algo que me molesta, hay algo que no entiendo, hay algo que... Siempre habrá algo que nos pueda molestar. Pero desde el momento en que vemos que viene de Dios, que es la voluntad de Dios, entonces debemos aceptar y no estar con tantas dudas y tanto que finalmente es racionalismo. Entonces no es el camino, no es ese el camino de la voluntad de Dios, no es ese la manera de encontrar la verdad, porque encontrar la verdad es no solo llegar al entendimiento de la verdad, sino al conocimiento. Entonces los católicos racionalistas, liberales, quieren llegar a comprender la verdad. Bueno, la verdad de Dios no es comprensible, pero sí puede ser aceptada. No, algunas verdades de nuestra religión las comprendemos, ¿verdad? Pero no todo. Entonces, si queremos llegar a la comprensión para poder creer, entonces ya no es fe, porque la fe es justamente de cosas que no vemos, cosas que a veces no entendemos. Y eso es fe, tener fe en algo que yo no veo.
en algo que yo no entiendo, que no puedo explicar, eso es tener fe. Y cuando yo entiendo algo y ya puedo explicarlo, entonces eso no es fe, es conocimiento, es otra cosa. Y es lo que no ven los católicos. Entonces algunos han optado por una fe racionalista y otros por una fe sentimental, en la cual, pues sí, todo es una cuestión de sentimientos humanos, que según ellos son de bondad o de otra cosa, pero son por motivos humanos, no por motivos puramente divinos, espirituales, sobrenaturales. Entonces están deformando la fe y por eso no saben practicarla. Y hay otros que se van al extremo contrario, que no quieren ser tal vez sentimentales, que quieren ser racionales, y es algo bueno, pero la razón a veces nos lleva al umbral de la fe. No nos explica todo. La razón simplemente nos puede decir a veces que pues por lo menos la enseñanza de Dios no es contradictoria, no es verdadera, pero no es comprensible. Y entonces ahí está esa piedra de tropiezo para muchos que quieren que su fe sea comprensible. Y es muy común hoy en muchos tradicionalistas esa mentalidad de querer comprender todo, ¿verdad? Entonces, si el padre les dice algo, no lo aceptan hasta que no lo comprenden. Entonces, no es correcto eso. Así que siempre yo doy el ejemplo de los niños que obedecen a sus papás, y que a los que son buenos niños son obedientes. Y generalmente los niños no entienden por qué sus papás le dicen esto, le dicen aquello, y los niños obedecen. Es porque tienen confianza, es decir, que tienen fe en sus padres, les tienen fe y por eso les obedecen, y es perfectamente racional su actitud, porque ellos saben que sus papás pues no los van a engañar y que están tratando de hacerles bien y que tampoco les van a tratar de decir mentiras. Entonces deben aceptar, ellos aceptan y no están haciendo algo irracional, al contrario, tienen una confianza que está fundada en una razón. Entonces nosotros así debemos creer, no estar, tratar de entender para obrar, sino creer y obrar porque creemos. Y esa es la actitud cristiana. Así que hay muchas cosas que no se pueden explicar en este mundo, y por cómo es posible que esté pasando que hoy la gran mayoría de los obispos y el Papa mismo estén desorientados, estén siguiendo el modernismo. Y muchos católicos por eso no dicen, no, es que la tradición no es viable porque la mayoría de los obispos ya han aceptado el modernismo, han aceptado el concilio y han aceptado las nuevas ideas. Entonces eso de la misa tradicional es algo que nunca será posible, algo que no es razonable en nuestra época. Sí, porque ellos quieren explicar las cosas humanamente y no es la fe que los guía, y por eso siguen ahí en la iglesia conciliar y siguen hundiéndose en el espíritu protestante. Esa gente que con el tiempo llegarán a ser verdaderos protestantes, pero que ellos quieren comprender por qué, quieren explicar por qué, quieren racionalizar. Por un lado son sentimentales, por otro lado son racionalistas, mientras que la fe no está ni en un lado ni en otro. Así que cuando vemos que la fe de la iglesia no se puede dividir y decir, bueno, está la fe de la iglesia antes del concilio y la fe de la iglesia después del concilio. Eso es una tontería. La fe de la iglesia es una a través de los siglos. Y si hay una diferencia o hay una ruptura, quiere decir que hay que decir, bueno, aquí hay un problema, algo anormal. Hoy en la iglesia hay un problema, entonces hay que volver a la tradición, hay que volver
a la fe de siempre, a la fe como siempre se practicó, se creyó. Yo no entiendo por qué los hombres de iglesia están fallando hoy, pero es que mi fe me dice que aquí hay algo que no va, que algo no es correcto. Es difícil explicar por qué, pero yo no voy a renegar de mi fe y comenzar a aceptar un estilo de vida cristiano que es protestante, con ideas protestantes. Entonces, ya hace mucho tiempo que muchos católicos y muchos sacerdotes y muchos obispos deberían haber reaccionado, pero ellos siguen el camino porque todos dicen eso, porque todos hacen eso, y siguen el espíritu democrático, y ellos se guían en eso. Es que todos así lo hacen, entonces yo lo hago así, pero no es así. En la vida cristiana no es así. Así que cuando Jesucristo fue traicionado, cuando Jesucristo fue hecho prisionero, todo el mundo estaba contra él, toda la gente. Y hasta los apóstoles dudaron y lo abandonaron. Es que la mayoría, no, es que la mayoría no tenía razón. Es que Jesús estaba solo, pues si él solo es suficiente a sí mismo porque es Dios. Así que la fe sola es suficiente a sí misma porque es una virtud que es una virtud divina, la virtud de la fe, que nos pone en contacto con Dios. Así que la fe no nos puede engañar, aunque yo no puedo explicar todo en la fe, pero es que yo creo en Dios, yo creo en su palabra y yo sé que Dios no me va a decepcionar. Es que los demás piensan esto y porque tú solo piensas eso. Pues porque yo creo en Dios. Así que debemos liberarnos de esa servitud de la mayoría, de lo que hacen todos, de lo que es costumbre, que está de moda. Debemos librarnos de eso. Hubo tiempos en que la sociedad era cristiana, que la sociedad era católica, y en ese tiempo, pues sí, la mayoría estaba bien, pero aún así no se era cristiano porque los demás eran cristianos, sino porque era lo que es justo, lo que es correcto. Así que no debemos tener esa mentalidad de estarnos dependiendo de lo que dicen los demás, a menos que nuestros hermanos en la fe o los demás están realmente bien en la fe y que no son modernistas y que nos puedan dar algún consejo. En ese caso sí, ¿verdad? Hay que escuchar, pero no es porque son muchos o porque son, no, es porque ellos representan la fe, porque ellos representan la enseñanza de Dios y esa enseñanza se vale por sí misma, no necesita que los hombres o que la manada, porque hay gente que es así, siempre siguen la manada y están así, siempre dependiendo de lo que dicen los demás. ¿Qué es una falsa humildad? Porque muchos pretenden que eso es humildad, es seguir a lo que dicen todos y eso no es forzosamente humildad. En ciertos casos podría serlo, pero el mayor criterio, más profundo, más fuerte criterio de humildad es someterse a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera humildad. Entonces, no las apariencias, no lo que hacen todos. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y estamos yendo al fondo de esta crisis, de esta situación, porque prácticamente hoy, prácticamente todos los católicos en cierta medida están desorientados, unos en una medida mucho mayor, la gran mayoría, y otros en una medida menor, pero de todos modos son rarísimos los que realmente tienen la fe clara de lo que lo que Dios quiere, de lo que Dios manda. Son muy raros hoy los católicos, son muy raros hoy los sacerdotes que ven realmente la fe como hay que verla y que no se dejan desorientar por el concilio, que no se dejan desorientar por la nueva misa,
Porque hay algunos que quieren decir las dos misas, lo cual es una contradicción, es una tontería. La misa hay que adoptarla, la misa católica de siempre, y la otra misa es una falsificación de la misa. Pero mucha gente que dice, pues no es posible, ¿cómo va a pasar eso? Bueno, porque su fe, no se guían por su fe, se guían por el número, por lo que todos hacen, por la moda, y eso es lo que los está hundiendo. Y que quieran o no, que sea, quieran o no, de todos modos están sufriendo las consecuencias. Eso es algo real de ese error de haber aceptado el concilio y las reformas del concilio. Así que también en la tradición hay que tener cuidado porque hay muchos tradicionalistas que aceptan una parte del problema, pero no quieren reconocer otra parte. Así que hay muchos tradicionalistas que se dicen, es que nosotros somos tradicionalistas porque vamos a la misa tradicional, pero es que la misa tradicional es solo una parte, un aspecto de nuestra religión, y no es ni siquiera el más importante. El más importante es la fe, la adhesión a la verdad de la iglesia. Es más importante que la misa, porque la misa antes no existía, no había misa, pero Dios sí existía y Dios es la verdad. Así que la verdad de Dios es más importante que la misa. No es como en la Fraternidad San Pío X que dicen la misa, la misa, la misa. Sí, la misa es importante, pero es el medio por el cual la verdad de Dios quiere salvarnos. La verdad encarnada, el verbo encarnado se hizo hombre para salvarnos, pero antes no se había hecho hombre, antes no era hombre, y antes no había la misa en consecuencia, y entonces antes que la misa está la fe porque es nuestra adhesión, nuestra eh, vínculo con Dios. Así que no podemos ir a la misa si no tenemos fe, si no podemos hacer nada en la vida cristiana, si primero no está la fe cristiana, ni siquiera podemos amar como Dios quiere que amemos, no podemos tener un amor de caridad a aquellos que no tienen la fe. Así que es muy importante, por eso la iglesia en otros tiempos era muy exigente en las cuestiones de la fe y había castigos muy graves para los que la corrompían. Es que la fe es fundamental en nuestra religión y hoy se ha hecho creer a la gente que la verdad no es lo más importante, la verdad de la fe no es lo más importante, así que lo que cuenta es la armonía entre los hombres, lo que cuenta es tener caridad, esa falsa caridad, caridad romántica, caridad buenista, que no es cristiana, porque es solo un sentimiento, no es racional, porque la fe también es racional. La fe no se opone a la razón, pero cuando la fe explica algo que la razón no puede entender, entonces la razón debe obedecer a la fe. Entonces, pero no es contra la razón, sino superior a la razón. Entonces, así es que yo no entiendo, explíqueme eso, no puedes entender todo. Tienes que aceptar, desde el momento que tú sabes que esto viene de Dios, que esto es la voluntad de Dios, debes aceptar simplemente y no hay que más hacer preguntas y ciertamente a veces podemos hacer preguntas y tratar de comprender un poquito mejor, es algo bueno, pero no hay que basarse en eso para tomar siempre decisiones. Entonces me basta saber que Jesucristo es Dios, como los apóstoles cuando comprendieron que Jesucristo era Dios, pues lo obedecían. Y no estaban ahí diciendo, es que ¿por qué dices esto? ¿Y por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Esa mentalidad racionalista que nació en Francia, esa mentalidad liberal que nos viene de Francia y que es una mentalidad de querer incluso racionalizar la fe. La fe no se puede racionalizar. A la razón, de alguna manera, es útil cuando practicamos la fe, pero a veces la razón no explica todo, ni puede.
Así que ahí está el mérito de la fe. Es que yo no entiendo todo. Bueno, pero yo le hago confianza a Dios, yo confío en su palabra, yo confío en su voluntad. Aun si no entiendo, aun si no sé, aun si no veo todo, pero bueno, yo sé que Dios lo quiere así y me basta. Eso es fe. Pero no, es que yo quiero entender, explique maestro padre, porque esto yo no lo entiendo y que esto sí, porque esto no. Y hay fieles que están siempre colando por una coladera todo lo que dice el sacerdote y en lugar de tener fe son racionalistas. Entonces, no, hay que saber aceptar. Mientras que el sacerdote enseña la fe, pues hay que aceptarla. Si el sacerdote o los sacerdotes se alejan de su misión, que es enseñar la fe y transmitir la fe, que son infieles a eso, pues ciertamente los fieles no pueden obedecerlos, pero no es en base a razonamientos siempre. Es cuando algo contradice nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios, nuestra adhesión a Dios, entonces ahí vemos que hay algo que no va y a veces no es difícil, no es fácil explicar. Hay fieles que han tomado grandes decisiones en base a hechos un poco ambiguos de ciertos sacerdotes respecto a la fe, que aunque los fieles no podían explicar bien por qué, pero dijeron, aquí no está Dios, esto no es correcto. Entonces, no es forzosamente por un espíritu racionalista, sino por razones de fe. Bueno, lo que Dios dijo es lo que es correcto y así nos basta. Y lo que la iglesia, la auténtica iglesia, no la falsificación de la iglesia modernista, la iglesia conciliar, es una falsificación de la iglesia católica, en la cual en esa trampa han caído la mayoría de los católicos como moscas. Y son muy pocos los que logran hacer la diferencia. Sí, es que la verdadera iglesia ya no está representada por la iglesia conciliar, pero la mayoría piensan que sí. Y ese es el drama, porque les están haciendo perder la fe. Muchos los están dirigiendo hacia el infierno, porque les dicen que esto no es pecado y que no hay problema, y en realidad están haciendo un pecado, y esas personas van a ir al infierno si siguen en esa vía, porque creen en sus pastores, pero es que no es que crean en Dios, creen en sus pastores por motivos humanos, porque eso está de moda, porque eso hoy todo el mundo lo hace, porque eso es lo que yo entiendo, lo que a mí me gusta. Entonces, esos es motivos humanos, pero no es fe. No es fe en la palabra de Dios. Así que la fe en la palabra de Dios no es un sentimiento y tampoco es un razonamiento estricto. O sea, a veces vemos, como decía, no podemos comprender, pero sí podemos saber. Así sabemos que la Santísima Trinidad existe, pero yo no la puedo comprender, imposible. Es un misterio. Y hay muchos misterios en nuestra religión, aunque yo no los pueda comprender, pues yo los creo, yo sé que existen, yo sé que existe la Santísima Trinidad, pero no comprendo. Así que hay muchos que si no comprenden, entonces no aceptan, y es un error decir eso. Entonces, aunque yo no comprenda, yo puedo saber que la Santísima Trinidad existe. Y sí, pero es que yo no lo veo. Pues no importa, Dios lo dijo, y el testimonio de Dios es verdadero, es seguro, es fiable, es infalible, más que lo que dicen los hombres, más que lo que dice la falsa ciencia. Todo eso es estafa para los católicos, a los hombres tontos que se guían por su sentido humano, puramente humano. Así que vamos a pedirle, todavía estamos en el mes del Sagrado Corazón, no olvidemos que ayer fue la fiesta de San Juan Bautista, también fue la fiesta de San Luis Gonzaga, dos santos que fueron santificados en el seno de su madre, porque San Luis Gonzaga todavía no nacía y nada más cuando asomó su cabecita ya lo bautizaron. Quiere decir que él fue santificado también en el seno de su madre, como San Juan Bautista.
Entonces, entre más pronto un alma es bautizada, más gracias recibe de Dios. Advertencia a todos sus papás que siempre están esperando tiempo para bautizar a sus hijos, para poderles hacer una fiesta, para poder invitar a sus amigos. Bueno, entre más pronto un niño es bautizado, más gracias recibe. Y es por eso que San Juan Bautista fue un gran santo, pues fue santificado en el seno de su madre. Cuando vino Nuestra Señora a ver a su prima Santa Isabel, ahí fue santificado San Juan Bautista en el seno de su madre, y así San Luis Gonzaga también fue santificado en el seno de su madre, y por eso recibieron más gracias, por eso fueron santos. Así que cuando un niño nace hay que bautizarlo, si se puede, el día mismo o el día siguiente. O sea, no hay que esperar. Y entre más esperan, ese niño sufre más los efectos del pecado original y recibirá menos gracias. Así que la falta de fe de los papás pues es causa de que los niños sufran muchos males espirituales. Pidámosle al corazón inmaculado de María que interceda por nosotros, por la Iglesia, por las almas delante del Sagrado Corazón de Jesús, y que nos obtenga la verdadera conversión, que no veamos en la devoción al corazón de Jesús, al corazón inmaculado, una devoción sentimental, una devoción llena de fe y una fe madura, y no estemos ahí jugando sin entender que la fe es algo que es superior a la razón. Ave María Purísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.